Hola, hola, inquietos e inquietas. Bienvenidos de nuevo al canal de Pensar no duele. Esta semana quería hablar con vosotros de libros. La lectura es uno de los hábitos mejores que podemos hacer como ser humano. Nos dan acceso a mentes extraordinarias, a mentes de la actualidad y a mentes también del pasado, gente que ya no está y que en cierto modo es como poder hacer un viaje al pasado. Leer nos sirve para liberar emociones, por ejemplo, como nos ocurre cuando vemos una serie o una película, pero también nos sirve para conocernos mejor a uno mismo. No hay nada mejor que hacernos preguntas e intentar descubrir un poco más de esas cosillas que tenemos escondidas dentro de nosotros. Hoy os traigo 5 lecturas que cambiaron esos pensamientos que tenía arraigados desde muchísimo tiempo, esos hábitos que uno esconde, y que me hicieron pensar distinto en mis relaciones personales, en las finanzas y en mi productividad también. Os voy a hablar de cada uno de ellos un poco, sin spoiler, y os dejo el enlace a cada uno de ellos en la descripción del vídeo. El primero de ellos se llama Las 48 leyes del poder. Robert Greene, que es el autor de este libro, es un escritor superventa en Estados Unidos. Porque toca temas controvertidos y los toca de una manera un poco políticamente incorrecta. En su superventa podemos encontrar títulos que tocan desde estrategias a distintos tipos de seducción y a algo que es anhelado por el ser humano desde toda la vida, que es el poder. Quizás por ello, porque toca esos puntos secretos que tenemos todo humano dentro de nosotros, es por lo que tienen tanto éxito sus libros. Además, este libro, Las 48 leyes del poder, tiene como un halo misterioso, porque en algunos sitios se ha dicho que está como prohibido, políticamente incorrecto, y porque han reconocido que lo han leído algunos personajes como pudieran ser Fidel Castro. Entonces creo que tiene bastantes características para ser un libro bastante interesante de leer. Algunos de sus títulos, algunos de los capítulos de este libro, por ejemplo, buscan cómo esconder tus emociones, cómo conseguir la atracción de todo el mundo, de la gente que te rodea, y cómo hacer que otros trabajen por ti, pero tú llevarte todo el crédito. Por eso cuando lo lees te sientes incluso un poco incómodo, porque por una parte estás leyendo algo que sabes que en el fondo no está del todo bien, o por lo menos no es algo que tus padres te hayan enseñado. Y por otro, son técnicas que has visto que gente de tu alrededor lo ha hecho y le ha salido bien. Han conseguido pues la meta que perseguían, ya sea el poder, más dinero, sexo, en fin. Os recomiendo echarle un vistazo y ya vosotros mismos juzgáis. El segundo libro que os traigo es el famosísimo Padre Rico, Padre Pobre. Estoy seguro que has escuchado hablar de este libro o lo has visto en otras reseñas, porque este libro de Robert Kiyosaki es el típico libro de cabecera que todo el mundo recomienda a quien no tiene, pues, quizás base de finanzas o una buena base de finanzas, porque te ayuda a comprender un poco qué es eso de la manida libertad financiera, sobre todo para toda esa gente que las finanzas solo la toca jugando al Monopoly. No tienes que asustarte, no es un libro complicado ni donde te vayan a explicar conceptos difíciles de economía o de finanzas, pero sí te da buenos conceptos generales para conocer qué es un buen comportamiento o un mal comportamiento financiero. En él te habla de un chico en primera persona, como si fuera Robert Kiyosaki, en el que tiene un padre que él llama pobre, que es un padre universitario, con estudios, que simplemente quiere tener una vida tranquila, sin problemas, y que tiene el dinero como algo sucio, algo malo. Y por otro lado está el padre rico, que es un padre con menos formación, pero que lo que ha aprendido lo ha hecho desde la experiencia y que sí tiene el dinero como algo positivo y algo que quiere que trabaje para él. Se toca temas troncales de las finanzas, como pudiera ser el emprendimiento, la gestión del ahorro o lo que son los pasivos y los activos. Esto último es lo más famoso del libro, o lo más conocido, porque te habla de, pues eso, del famoso cuadrante del flujo del dinero y de un concepto que después habrás escuchado en muchísimos otros sitios, que es la carrera de la rata. En definitiva, te aconsejo que le eches un vistazo porque va a cambiar algo de tu concepto que tienes sobre las finanzas y el dinero. El tercer libro que te traigo se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro la verdad es que me ha sorprendido bastante. Lo leí, me acuerdo, en un viaje en AVE desde Sevilla a Madrid y llegó a mí de rebote en estos típicos libros que te llegan, que te presta alguien o que has encontrado una pila de libros y lo has comprado por 2 o 3 euros. Y me sorprendió tanto por eso, porque no me lo esperaba, como por la historia, como la cuenta,
porque incluso la portada me parecía un poco infantil y porque además es de lectura rapidísima. El libro comienza de una manera curiosa. Es una reunión como de ex compañeros de la universidad y explican, pues bueno, que cómo ha ido cambiando su vida, etc. Y uno de ellos cuenta la historia de 2 ratones y 2 mini humanos que vivían en un laberinto y que tenían que alimentarse con queso y buscar ese queso para alimentarse. La particularidad de esta historia es que cada personaje tiene su propia personalidad y a la hora de enfrentarse a un problema, como pudiéramos hacer nosotros mismos, lo hacen desde distintos prismas. Un buen día, estos 2 ratones y estos 2 mini humanos se dan cuenta de que se han quedado sin queso para comer y deben enfrentarse a ese reto de encontrar queso para poder sobrevivir. Durante esa búsqueda del queso, en sus cabezas ocurren muchísimas cosas y se hacen muchísimas preguntas entre ellos mismos. El pensamiento general de esta historia, de este relato, es el si no cambias, te extingues. Pero durante todo el relato te hace plantearte preguntas muy curiosas y pensamientos que quizás has tenido incluso en tu vida real. Como, ¿qué harías si no tuvieras miedo? O, cuanto antes olvides lo viejo, antes encontrarás lo nuevo. La manera en que se cuenta esta historia te hace plantearte ideas según vas viendo esos problemas que se van encontrando durante la búsqueda del queso y te llevan incluso a problemas que has tenido realmente en tu día a día y te hacen plantearte cómo tú mismo te habías enfrentado a ellos. Es un libro además que ahora que estamos en tiempos de cambio, por desgracia, te hace dejar un poco al lado los lamentos y ponerte manos a la obra para buscar soluciones. Bueno, para un momento. Te pido ahora que si te está gustando estas recomendaciones de libros, te pares, le dejas like, le dejas suscribir y así me sigues en futuros vídeos. El siguiente libro que os traigo se llama El Método Kaizen. Este libro me hizo cambiarme un poco mi planteamiento sobre la productividad. Estoy seguro que muchos de vosotros sois como yo, unos maestros de la procrastinación y de que pase el día sin hacer nada y después sentirnos mal. Yo que he probado muchísimas estrategias de productividad, desde plannings muy estrictos a listas y un larguísimo, etcétera, no he conseguido que muchas de ellas calen en mí porque no se compenetraban mucho con mi personalidad. Sin embargo, el método Kaizen sí es algo que he conseguido extender en mi día a día y todavía lo aplico y me está sirviendo de muchísimo. El método Kaizen, en resumidas cuentas, no es algo más que tener pequeñas metas diarias, por ejemplo, para alcanzar una mayor más tarde. De hecho, es una estrategia que viene desde Japón y se usa en grandes empresas como Toyota. O en el mundo de la inversión algo muy parecido es el interés compuesto. Es un libro muy cómodo de leer, se lee prácticamente en un par de días y si tienes tiempo en 2 o 3 horas te lo lees tranquilamente y la verdad que el ratio inversión-beneficio es muy alto, así que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo si sois como yo, unos procrastinadores de libros. El último libro que os traigo es un libro al que le tengo cariño tanto por el mismo libro como por su autor. El libro se llama La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. Este autor es una persona con la que me siento muy reconocida, porque es alguien que prueba muchísimos métodos, tanto para mejorar su forma física, para aprender a cocinar, para las finanzas, para los negocios, y lo prueba en sí mismo y después lo explica al resto de la gente cómo ha sido su experiencia y qué vale y qué no. No obstante, Tim Ferriss pues habla desde español cuando vive en Argentina, donde ganó un campeonato de baile de tango, sabe hacer artes marciales, en fin, es un animal todoterreno. Además tiene uno de los podcasts más interesantes de toda la esfera de podcasting, en el que trae a gente muy interesante y del que también sale otro libro muy interesante que se llama Armas de Titanes. El mayor problema que tiene este libro está en su tapa, en su portada, y es que se llama La semana laboral de 4 horas y es un título que echa muchísimo para atrás. Él mismo lo reconoce, él mismo en el libro y en otros libros futuros que escribió después de esta semana laboral de 4 horas, explica cómo este título del libro le ha venido un poquito mal. Pero una vez que te introduces en el libro, conoces conceptos muy interesantes como las mini jubilaciones, como la importancia de la delegación de tareas, y te explica mediante un sistema como una tabla en el que tienes que expresar un poco cuáles son tus sueños, cuál es tu vida ideal. Te explica cómo realmente no estás tan lejos de ella. Intenta hacerte como un cálculo económico de cuánto estás de lejos ahora mismo y qué nivel económico tendrías que tener para tener tu vida soñada, y cuando lo haces te das cuenta que no estás tan lejos de ella.
Es muy curioso y aunque no te leas el libro, te recomiendo que le eches un vistazo para hacer este test. Es un libro, sin embargo, disperso, como lo es el autor, pero vale muchísimo la pena que le eches un vistazo. Y estos han sido todos los libros por esta vez. Os dejo el enlace a todos estos libros, a los links a estos libros en la descripción del vídeo. Y también os voy a dejar un enlace a mi página pensarnoduele.es, donde vais a encontrar otros muchos libros clasificados que también me parecen muy interesantes. Para acabar, quiero haceros a vosotros una pregunta y que me la respondáis en los comentarios, que es: ¿qué libro ha cambiado tu manera de pensar para siempre? Bueno, esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado este tema. Suscribirse para que os avise para siguientes temas futuros. Nada más que añadir. Adiós.